Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, en este caso el capítulo 24. Estamos comenzando, en realidad estamos terminando todavía el 23, versículo 35. Eso es lo que queremos subrayar, porque aquí en el versículo 34 dice que Félix recibe la carta aquí de Claudio Lisias, que en el versículo 26 nos decía Claudio Lisias, saluda al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado y comienza a contar, ¿verdad? A contarle toda la historia, todo lo que había sucedido con Pablo. Recibe la carta, muy bien. Luego se me informó, dice que había una conspiración contra él y enseguida te lo he mandado. Entonces reciban pues. Esto también sería una manera muy diplomática. Se nota que también estos hacían carrera, ¿verdad? Era un carrerismo. Son muy atentos, hacen mucha diplomacia entre ellos mismos, porque vean nada más y nada menos, excelentísimo procurador Félix. A él estoy enviando. Yo soy un comandante que estoy en Jerusalén. Tengo bajo mis órdenes a estos soldados aquí, esta legión. Muy interesante, pero al mismo tiempo, por ahí la viene al procurador, le vamos a enviar, vamos a ver qué nos dice este procurador, y así por delante. Le escribo una carta atentamente, y así, luego se me informó que había una conspiración contra él, y enseguida te lo he mandado, informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. Los soldados, según las órdenes que recibieron, aquí ya salimos de la carta, hasta ahí todo bien. Los soldados ahora nos cuenta, Lucas sería esto, que recibieron, tomaron a Pablo y lo llevaron durante la noche a la ciudad de Antipatria. Esto vuelve a retomar lo que nosotros habíamos dejado en el versículo 24. Preparen también una cabalgadura para Pablo a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix, hasta ahí. Pero en el 23 decía directamente, preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea a eso de las 9 de la noche. De ahí, una vez de que les dice que preparen el caballo también para Pablo, saltamos directamente al 31. Porque la otra es la copia fiel, ¿verdad? De lo que había escrito aquí Claudio Lisias. Una vez que se lee toda la carta, llegó a Pama, Felipe,
Los soldados, según las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo y lo llevaron durante la noche, haciendo de nuevo hincapié aquello que ella les había dicho a las 9 de la noche, a la ciudad de Antipátrida. Nos da entonces un dato concreto. Ave Pablo con el ejército, a la noche hasta la ciudad de Antipátrida. Bueno, este proceso continúa en Cesarea, esto que nosotros habíamos visto, este problema que tenía. Pablo está en la prisión, su sobrino que descubre este complot, se va junto a Pablo que habla con el carcelero, con el soldado, va y le lleva a su sobrino al comandante, entonces es interesante porque el otro también le escucha, se dan cuenta cómo te va presentando de una manera muy impecable ya eso, o lo que sea, ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados. Bueno, otra tapona chupe, etcétera, o hindú chupe a y le hace caso. Pero tú no te dejes convencer, le dice este muchacho, porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Seguramente que también aquí Claudio Licia, porque este es el comandante al final de cuentas, que le pide silencio total y absoluto también al sobrino de Pablo, él también tiene, entre comillas, su dignidad y no quiere absolutamente que sucediese nada a Pablo, porque ahora está bajo su responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos serán consolados, El Evangelio de San Mateo capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. El que se case con una repudiada, comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos serán consolados.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nuestro libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando un poco este último versículo del capítulo 23. Con este versículo 35 finalizamos y le dijo, esto es lo importante, dice, al saber que era de Cilicia, y aquí comienza el último versículo, le dijo, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Es decir, tiene dos partecitas, ¿verdad? El primero, el hecho de decir que te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Upeañan de ella lema oikuri, ay oikuri sube Claudio Licias. Luego se me informó que había una conspiración contra él, muy bien. Entonces, enseguida te lo he mandado informando, y aquí está, ya en ese capítulo 30, en la carta, Claudio Licias le informa a Félix y le dice, se añemonguetama con acusador cuerni, con judío cuerni, va a la problema, y entonces le he informado a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. Esto, como yo decía, tal vez por una parte es como para darle un poco también jerarquía a Félix, ¿verdad? Que es el procurador. Tiene que ir hasta Cesarea, de ahí va a depender. El otro es un comandante que está dirigiendo y que tiene una región, es en este caso Jerusalén. Bueno, con situación con Félix Hasilendo. Entonces, de mantella puta vea. Entonces, aquí te estoy llevando, aquí te estoy presentando, ¿verdad? Y así es como se va, ¿verdad? O sea, cómo se va y cómo le presenta directamente y le dice que él está ahí, pero que necesita, ¿verdad? Que él mismo tome cartas en el asunto. Y esto es lo que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos entender también aquí. Y bueno, continúa entonces nuestro pasaje, la segunda partecita. Al saber que era de Cilicia le dijo, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Cuando estén presentes tus acusadores. Shendiga tú entonces ella pone bebé, Shendiga tú ella lleva a tomar determinación, la icua lo cogen. Está muy bien, Claudio Licias, somos BVTC, que hubo aquí algunos acusadores, y sobre todo que hay una conspiración contra vos, querido Pablo, no hay cual por una palabra querido, porque a veces de ir prisionero, pero en fin. Le dice, nosotros vamos a salvaguardar hasta ahora tu vida, no hay ningún problema. Vamos a escuchar bien las acusaciones, vos sos un ciudadano romano. Eso es lo que vos habías dicho y habías apelado directamente a tu ciudadanía romana. Y por lo tanto, entonces, vamos a hacer bien las cosas. Ahora indica, tú y ando, no hay ninguna de las leyes. No vamos a pasar por encima. Avenay por Icoima, avenay por Ima de Vela, ya oye, moya, lleva, orenon de Ana. Por lo tanto, Pablo, quédate tranquilo. Ahora, lo único que yo te voy a pedir es que entiendas que eres olliguita y queda calabozo, en síntesis, que llega a la calabozo, y vas a ser custodiado en el pretorio de Herodes. Ahí te voy a mandar. En el pretorio de Herodes, ahí vas a estar. Y bueno, hasta que podamos mirar un poco en qué consiste todo esto, que es el caso tuyo. Y después ya veremos, y después ya estaremos nosotros entonces hablando de cuánto va sucediendo aquí. Bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Para nosotros también, porque nos hace entender cuál era la dinámica y cómo también se manejaban, en este caso, los romanos. Aquí, cuando
entonces bueno, recurro justamente a las autoridades que después podrán decidir. Y nosotros también, supuestamente, ¿verdad? Según nuestro derecho, estamos con el derecho romano, ¿entiendes? O por lo menos las bases. Todos nuestros abogados, todos nuestros jueces, mira, vale, tuya, derecho romano 1, derecho romano 2, apellido, porque aquí está un poco la base de cómo se manejaba la justicia, ¿verdad? Ahora, si hemos aprendido nosotros algo del derecho romano, vea, se llama Ecuador. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande charañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Manos arriba, la mano abajo, moviéndolo de lado a lado. La mano arriba, la mano abajo, moviéndolo de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. La pierna arriba, la pierna abajo, moviéndolo de lado a lado. La pierna arriba, la pierna abajo, moviéndolo de lado a lado. Alzad las manos por la cabeza, la cintura, menea la cadera, lado a lado, para alabar a Dios. Alzad las manos por la cabeza, la cintura, menea la cadera, lado a lado, para alabar a Dios. Los cristianos quieren entrar a la alfarería de Dios. Los cristianos quieren entrar a la alfarería de Dios. Las mujeres quieren entrar a la alfarería de Dios. Y la mojilla rica y sin forma sabe cómo cantar luego. Y la mojilla rica y sin forma sabe cómo cantar luego. Alzad las manos sobre la cabeza, la cintura, menea la cadera, lado a lado, para alabar a Dios. Alzad las manos sobre la cabeza, la cintura, menea la cadera, lado a lado. Los varones quieren entrar a la alfarería de Dios. Y la mojilla rica y sin forma sabe cómo cantar luego. Y la mojilla rica y sin
un aburrido, el que no salta es un amargado, el que no salta es un aburrido, hay que ponerse bien. El que no salta es un aburrido, el que no salta es un amargado, el que no salta es un aburrido, hay que ponerse bien. Y el que no empuja es un aburrido, el que no empuja es un amargado, el que no empuja es un aburrido, hay que ponerse bien. El que no empuja es un aburrido, el que no empuja es un amargado, el que no empuja es un aburrido, hay que ponerse bien. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia
Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, con el versículo 35. Estamos terminando este capítulo tan interesante. Y ahora la palabra clave, lo que subrayamos, y le dijo. ¿Quién? Y justamente el que le dice, al saber, dice que Pablo era de Cilicia, le dice, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Nosotros decíamos que esta es una manera muy interesante del derecho romano. Upañan de de caña, mañana, ya es mía, lleva todo lo que significa de por sí, ¿verdad? El derecho romano. El derecho romano tiene sus cosas muy interesantes, tiene lo esencial y lo fundamental también para que la gente pudiese, ¿verdad? Entonces, encaminarse un poco a la justicia. Primero tenemos que recordar que el derecho romano, mucho, ¿verdad? Y todo lo que estudian para abogados, estudian el derecho romano 1, el derecho romano 2, obedecen, es el conjunto de normas y principios que regieron la vida del pueblo romano desde la fundación de esa ciudad. Estamos, imagínense, en el 753 a.C. 753 a.C. Bueno, hasta la muerte del emperador Justiniano en el 565 después de Cristo. 565 después de Cristo. Casi un milenio, 800 años, ¿verdad? Por lo menos, o un poquitito más, ciertamente. Si el 700, el 300, 1200 años más o menos, ¿verdad? Entonces, y se caracteriza por la estructura lógica, en que las normas, y aquí están los elementos esenciales. Apenas la ave Félix y a Pablo. Al saber que era de Cilicia, es decir, que él también alegaba y decía, Pablo, yo soy ciudadano romano desde nacimiento. Toda esa problemática ya hemos hablado un poco, esa la Pablo, oveja llegó a presentar las estecteos en Bepotico y estaba en la cárcel, estaba ulate uruguayo mía, porque un ciudadano romano no podría, ni debía, ni absolutamente no se le podía castigar de esa manera, sin ser antes, ¿verdad?, presentado y encontrado. Por eso te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. No podemos nosotros acusarte sin juzgarte. Por ahí va la cuestión, y la verdad que nosotros, y por eso nosotros estudiamos, ¿verdad? Entonces hay una estructura lógica en la que las normas se sustentan unas a otras y forman parte de un sistema. Vamos a ver un poco algunas de estas características, ¿verdad?, que ellos lo fueron poniendo en práctica e intente, porque nosotros cuando estudiamos la Biblia es para que entendamos y pongamos en práctica también muchas de estas virtudes, cualidades, cosas lindas que uno va aprendiendo y va escuchando de otras culturas, de otras naciones. Se basaba en la costumbre que inspiró el derecho consuetudinario. Esta es la costumbre consuetudinaria. El objetivo, tiene un objetivo maravilloso, ¿verdad? El de garantizar la paz social. Ya la derecho es garantizar la paz social. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Si nosotros entendemos esto de
mirar, entender, saber lo que es el objetivo principal de toda justicia, de todo derecho humano. Buscar la paz social. La paz social. La paz individual. ¿No se dan cuenta? Que nos está hablando y nos está tocando lo esencial y lo fundamental. La paz social, la paz de la comunidad. Entonces, la justicia, las normas, el derecho de la sociedad. Reconocía, viendo por que la prioridad privada, y establecía reglas para su adquisición, transmisión y protección. El aspecto entonces privado es muy interesante dentro del derecho romano, pero muy importante. Y ahí la cuestión privada, porque algunos dan la cuestión privada, no, porque esto me pertenece. Ojo, no es de que hay 1000 hectáreas la gente que esto campesino, indígena, anda, hay propiedad privada. La dejamos en bareteme. De sea yoguá de una manera coimera o no sé cómo. O sea, tenemos que entender, porque eso entonces va contra la garantía de la paz social. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que poner, por eso dice, es una estructura, se basa en la costumbre que inspiró el derecho, ¿verdad?, de la paz social. Después te pone otro elemento importante, se basaba en 3 preceptos. Honeste vivere, vivir honestamente. Vivir honestamente. Cuando estudiamos el derecho romano parece. Vivir honestamente. Vivir honestamente. Estaba en Baretea, pero miles y miles de hectáreas, pero en forma deshonesta. Engañando, ¿verdad? ¿Y a quién le engañamos? Y no sé a quién le engaña, porque se por lo menos se nota como engañar baretepe, ¿verdad? Y entonces entre este baño tindé ganar, porque si no ya puede ir a mí, ¿verdad? Y entonces te saca de la paz social. No entendemos lo que están diciendo, ¿verdad? El segundo, alterum non ledere, no dañar al otro. No dañar al otro. Miren que esto es muy importante, ¿eh? No dañar a la otra persona. A ver, venían de ella y que la cora pues ajeno, venían ya quinchapó, lo que sea, a los pueblos indígenas, ñamos en valle, etcétera, etcétera. Le estamos dañando entonces. Y aquí te dice, propiedad privada, pero no dañar al otro, no dañar a otra persona. Y sum, quique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Volvemos enseguida con más. En Yarañ, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad, y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah,
y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración.
reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando, de hecho, los Apóstoles, capítulo 23. Y con este versículo 35 concluimos el capítulo 23. Y luego le dijo, ¿verdad? Te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Él habla mucho, ¿verdad?, de su ciudadanía romana. O sea, el año que está en del derecho romano. O sea, tengo que ser juzgado de acuerdo al derecho romano. Añamañaina, algunas de las cosas, algunas de las características, añamañaina, sobre el derecho romano. Hay más cosas, así que porque estaban en los abogados, espero que no se hayan aplazado, ¿verdad? Porque ya le código de derecho romano 1, derecho romano 2, derecho romano 3, apenas ya hay para profundizar, porque recuerden que el derecho romano es uno de los medios que nosotros hemos heredado de educación jurídica. Es la más importante, en la cuestión jurídica es la más importante. Comenzando entonces desde los principios básicos y elementos que estuvimos mirando. Y la capacidad creadora de nuevas instituciones, desde esta lógica, desde la lógica, se pueden ir creando, ¿verdad?, las instituciones, te da pie para eso, ¿verdad? No es una aplicación autoritaria, sino que es una aplicación lógica. En la lógica tenemos que entrar. La lógica quiere decir que si vos le estás robando a alguien, entonces quiere decir que vos desestructurás toda la arquitectura ya europea, todo lo que significa esa estructura sobre la que nosotros tenemos que caminar. Es como decir, dos rieles, o estos dos rieles camina el tren. Ambas ya puedo abrir pe riel, hay pe aves lleva. De hay pocos metros, no hace falta ni mucho, ¿verdad? Hay pe aves, o la traja, o apepe, diga tuyo continúa, diga tuyo. A de su estructura, le saco de su estructura, le saco de su esquema, ¿entiendes? Porque esta es la lógica. Uno que combina con el otro y uno que... Y por eso dice que es el derecho romano tiene esa capacidad creadora para tener esas nuevas instituciones, ¿verdad? Una institución que va sobre la otra, pero en la medida en que nosotros respetamos la lógica de lo que significa el derecho de por sí. Pero cuando vienen Huicorneta y vienen Baretepe, etcétera, no sé, a ver la mandá, así entonces todos nos quedamos, ¿verdad?, que en esa lógica de ese movimiento ya no podemos hacer nada. Porque bueno, según la lógica, esto pertenece a esta parcialidad, y dentro de esa parcialidad, viste, la lógica. Entonces en la medida la familia se le va distribuyendo, y en la medida, obedei, ocoimeamos, y se peape, indipegua de andar de Cuaimova, o de donde sea, o me ahí te quitó todo. O sea, yo que estaba aquí, que tendría que seguir en la lógica aquí con esta parcialidad y con esto, y tener que usufructuar dentro del bien común, ya no puedo. ¿Y por qué? Y porque aquí me vienen matones, dice que ese a veces con la título, o ya bocado, falsificar, coima, plata, pea, que amor. Entonces, esta es la ley simplemente del baretecho, ¿entienden?
Y eso sale entonces. Por eso es importante, ¿verdad? Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, pero estamos mirando aquí y nos damos cuenta cuando Félix le dice aquí, y él le habla a Pablo. Pablo está pidiendo, y había pedido en todo tiempo, había dicho, miren que yo soy ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo le dijo, sí, soy ciudadano romano. Antes luego ya le había dicho, ¿verdad? Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio, sin haberlo llevado a juicio. De ella y que entonces en este momento en el cual le están por hacer ese juicio, o sea, también los judíos, vende, vamos a hacer una conspiración, o a juego. Mientras no esté muerto este tipo, nosotros no podemos seguir ahí. El tribuno, es decir, el comandante, cuando escucha esto al sobrino de Pablo, dice, bueno, de ese era quien ya se cargo. Entonces enseguida organiza, ¿viste? Eso es el derecho de la persona. Y así sucesivamente. Porque es lo que a nosotros seguramente que nos falta, porque ya leí la Biblia, ya leí. Entonces, queridos hermanos, entender, miren la lógica desde donde se nos está presentando a nosotros nuestra forma de convivir. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.